¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a este cuarto capítulo de Araucanía Decide, un espacio que hemos puesto a disposición como canal de televisión de la Universidad Católica de Temuco para darles a conocer y llevarles hasta sus pantallas diferentes propuestas, diferentes visiones para la Araucanía, tanto con candidatos y candidatas a la Cámara Alta como también a la Cámara de Diputados y Diputadas. En esta ocasión nos acompaña el candidato Pedro Durán del Partido Renovación Nacional y también el candidato Cristian Dulansky del Frente Amplio, dos candidatos que buscan un cupo en la Cámara de Diputados y Diputadas por el Distrito 23. Germán, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Catalina. Muy bien. Y mejor con la compañía de hoy, estos dos candidatos y desde luego con la presencia y audiencia de ustedes, quienes nos acompañan en sus pantallas. Así es, y como siempre, gracias por acompañarnos, por su fiel sintonía a través del canal de televisión de la Universidad Católica de Temuco. Vamos a comenzar entonces con una breve presentación de cada candidato. Cristian Dulansky Araya nació en Temuco, tiene 55 años y es ex militante del Frente Amplio. Padre de 4 hijos, abogado laborista, ex dirigente estudiantil y ex candidato a la Convención Constitucional. Se ha dedicado a la defensa de los trabajadores de sindicatos y organizaciones sociales. Fue seremi del Trabajo, de Justicia y gobernador de Cautín. Pedro Durán Sangüesa nació en Los Ángeles, tiene 60 años, padre de una hija. Se declara abiertamente como provida, ha sido locutor y actualmente director de Radio Esperanza. Durante 3 periodos consecutivos fue concejal de la comuna de Temuco. Además, fue vicepresidente nacional de la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI. Bueno, y con esta breve presentación de ambos candidatos que nos acompañan el día de hoy, entonces, en este cuarto capítulo de Araucanía Decide, vamos a entrar de lleno con lo que nos convoca el día de hoy. Abordaremos diferentes temas de interés ciudadano, temas muy contingentes y que además requieren soluciones concretas en la región de la Araucanía. Cada candidato va a contar con 1 minuto 30 para responder a las preguntas que le realice tanto Germán como que les está hablando, y en caso de que quieran hacer alguna réplica o sean interpelados, van a contar con 30 segundos para responder. Vamos a comenzar con un tema muy relevante que corresponde a la contaminación y calidad de vida en Temuco y Padre Las Casas. Vamos a darles un contexto y posteriormente la pregunta. Así es, Catalina, y bueno, vamos a empezar con el candidato Durán y este tema que tiene que ver con la contaminación y los temas asociados. Históricamente, Temuco y Padre de las Casas han estado dentro de las ciudades más contaminadas de nuestro país. Muchas familias dependen de la leña para la calefacción, pero ocurren 2 situaciones. Una, que es un combustible económico donde pueden acceder, pero en paralelo también es uno de los mayores contaminantes, lo que claramente impacta en la salud, la cultura y la economía de quienes vivimos en esta región. Candidato, ¿qué acciones impulsaría usted para reducir la contaminación sin afectar los hogares más vulnerables de Temuco y Padre de las Casas? Bueno, primero saludar a quienes nos están observando y escuchando, y gracias también a UCT por la invitación que nos realiza para conversar temas que son de ciudad y de país también, ¿por qué no decirlo? La contaminación claramente es un gran tema, especialmente para la zona sur de nuestro país. Tal como tú lo dices, Germán, Temuco, Padre de las Casas aparecen como las ciudades con mayor contaminación, pero consideremos que son las ciudades que tienen una medición en el día de hoy, porque hay ciudades que, si bien es cierto, tienen también una contaminación quizás igual o superior a la que tiene Temuco, Padre de las Casas, pero no tienen los instrumentos de medición que cuentan estas 2 ciudades. Por tanto, yo creo que en cuanto a medidas, primero, la idea es poder medir a todas las ciudades, especialmente del sur de nuestro país, y aquí apostamos a la región de la Araucanía. No es justo que ciudades como Pitrufquén, por ejemplo, que pongo el ejemplo porque cuando uno pasa por aquel lugar se da cuenta de inmediato cómo está el humo circulando o sencillamente no se mueve, está en suspensión, y es tan igual o superior a ciudades como Temuco y Padre Las Casas. Por tanto, si es ciudades como ellas no están siendo controladas, no hay una medición, ya están en desventaja con las demás. Ahora, soluciones concretas, ya algunas se han dictado, algunas ya están en conocimiento de todos, y también son
definiciones que se van tomando por parte de la autoridad. Creo que entregar nuevas formas para que la gente tenga nuevos formatos de calefacción es una idea importante, pero también tiene que ir de la mano con subvención, especialmente para aquellos lugares y personas y familias que no tienen los recursos para poder capitalizar el mantener algún tipo de calefacción. Muchas gracias, candidatos. El turno del candidato Cristian Dolansky. Sí, reconocer que efectivamente tanto Temuco como Padre Las Casas cuentan con un plan de descontaminación ambiental. Yo creo que es un instrumento legal que permite hacer una intervención muy directa y precisa y que tiene que ver fundamentalmente con lo que hemos visto, con programas de recambio de calefactores, con programas de mejoramiento en la habitabilidad, en la construcción de las viviendas. Y yo me quiero sumar en ese sentido a lo que está planteando Pedro, porque efectivamente hoy día tanto la metrópoli Temuco como Padre Las Casas cuentan con esa herramienta legal que permite efectivamente que las familias más complicadas perciban algunos subsidios, sobre todo en el recambio de calefactores, lo que permite, digamos, dejar de lado un poco la leña, ¿no? Y eso tiene una directa incidencia respecto de la contaminación en la metrópoli. Pero efectivamente hay comunas que están muy cercanas a Temuco que no cuentan o que están fuera del plan de descontaminación ambiental. Y yo creo que efectivamente para hacerse cargo, o sea, nosotros no podemos entender un aire puro y limpio en Temuco y Padre Las Casas y un aire no limpio ni puro en Pichufquén, en Nueva Imperial, en las comunas que están cercanas, digamos, en donde nosotros vivimos. Entonces, efectivamente, nuestra tarea como parlamentario, como diputado, será precisamente preocuparse de que este programa de contaminación ambiental también llegue al resto de la provincia, y eso se impulsa desde el punto de vista legislativo. ¿Cómo se puede apoyar a las familias de bajos ingresos si se propone, por ejemplo, reconversión energética? A ver, lo que pasa es que yo en ese sentido diría que la política habitacional aquí es determinante, porque si pensamos en los subsidios habitacionales estamos pensando en grupos de nuestra población que no tienen necesariamente las condiciones para comprarse una casa con todos los sistemas de aislamiento térmico que se exigen hoy. Y la política habitacional, de hecho estuvimos el otro día, Pedro también andaba, creo, en Pichufquén cuando entregaron algunas poblaciones, y uno de los constructores nos señalaba que ahora además están incorporando los paneles térmicos en las ventanas. En ese sector no alcanzaron a entrar, ¿no? Pero creo que eso va a favorecer, porque el nivel de exigencia de combustión que tú vas a necesitar cuando tienes una casa aislada térmicamente, cuando tienes ventanales y ventanas térmicas, efectivamente la necesidad calórica es bastante menor y que se calefacciona, digamos, con instrumentos que no tienen que ver con la combustión a leña. Así es. ¿Cómo se...? Sí. Sí, el tema que plantea Cristian es súper relevante, esto de tener estos elementos térmicos en las viviendas, y especialmente en estas viviendas que se están haciendo hoy en día. Se están entregando viviendas de mejor calidad, y hay que decirlo, de mejor calidad con aislación térmica, pero ojo que existe una gran cantidad de viviendas, especialmente personas que viven en condominios, que hoy día tienen ya una data importante estas viviendas, y que no tienen justamente este tipo de aislación térmica. Y muchas veces se logra algún tipo de proyecto en donde solamente se logra el envolvimiento, no el envolvente, no así las ventanas ni la techumbre. Yo creo que hay que avanzar también en cuanto a las nuevas viviendas, pero también en aquellas viviendas que ya tienen un par de años de existencia. Sí, yo concuerdo con Pedro, hay que nivelar, ¿no? Y no podemos solamente pensar en que las nuevas construcciones van a contar con estos sistemas de aislamiento térmico, sino que efectivamente tenemos que nivelar a todas aquellas poblaciones y familias que tienen viviendas, digamos, obtenidas a través incluso de subsidios con mucha más tiempo, digamos, hacia atrás, en el sentido de entregarle también instrumentos para que puedan mejorar su aislamiento. Y aún aquellos que no tienen subsidio, porque los que tienen subsidio hoy día tienen cierta garantía, y nuevamente nos encontramos que hay un sector de la población que normalmente es el sector de clase media, que se queda sin posibilidad de subsidio, pero también el aporte que ellos tienen que hacer es mucho mayor que aquellas personas que tienen viviendas básicas, por ejemplo. Entonces también hay que preocuparse de este segmento de la población que normalmente queda al debe en cuanto a beneficios, que es el sector de clase media. Consulta, candidatos. Entonces, si se va a subsidiar esto es porque algún elemento normativo va a estar de por medio. Y si algún elemento normativo está de por medio, requiere fiscalización. Entonces, ¿cómo evitar el impacto económico negativo para aquellas personas que lo sigan utilizando y que, bueno, esa es su única fuente? Candidato.
A ver, para evitar lo que tú dices, necesariamente el Estado tiene que hacer una inversión mayor y en ese sentido tener súper claro que cuando escuchamos que hay candidatos que hoy día ofrecen recortar a la chuña, digamos, 5.000, 6.000 millones de dólares del presupuesto de la nación o más incluso o por periodos, eso afecta precisamente a este tipo, digamos, de política pública. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay que aumentar la inversión pública para poder hacerse cargo de las familias que no tienen las condiciones económicas para los efectos de poder generar un proceso, digamos, de mejoramiento de su calidad de vida, incluso al interior del hogar. Hay contaminación intradomiciliaria cuando tú combustionas leña húmeda. Entonces, desde ese punto de vista también hay que entregar mayores condiciones y mejores subsidios, no, aunque tenga un mayor costo para el Estado. Pero lo que quiero decir yo aquí es que finalmente el Estado tiene una obligación con la persona y sus familias. Y en ese orden de cosas aquí no se pueden escatimar recursos en mejorar la condición y calidad de vida de las personas y las familias de la región, o sea, de la región metropolitana, Temuco Padre Las Casas, y también de la región de la Araucanía. Perdón, Germán, en relación a lo que preguntas, el tema es el siguiente. Yo creo que de aquí a un tiempo debiéramos dejar de hablar de qué tipo de calefactor vamos a subsidiar. Porque si trabajamos en lo que estamos planteando antes de hacer un envolvente térmico de buena calidad, incluyendo no solamente las murallas, sino que también las ventanas y la techumbre, vamos a hablar de un tipo de calefacción diferente y menor, con un menor gasto. Ya no será necesario la leña o algún otro elemento como por ejemplo electricidad, se va a usar con menor cantidad de horas. Por tanto, eso va a significar una reducción también en el presupuesto de la calefacción que yo voy a usar. Es decir, tenemos que hacer lo que hace Europa en definitiva. Chile lo hace totalmente al revés. Se construye una vivienda con baja calidad térmica y finalmente tienes que meterle por años mucha calefacción. En Europa y otros países desarrollados se hace una buena instalación, una buena construcción térmica y finalmente lo que tienes que gastar en el tiempo en cuanto a calefacción es mucho menor. Yo creo que hacia allá tenemos que apuntar. Sí, fíjate que en ese sentido incluso me atrevería a pensar que como tenemos problemas estructurales, a veces las soluciones tienen que ser estructurales. ¿Por qué no decir en el proceso, digamos, de mejoramiento de la capacidad térmica de las casas, de que el sistema de calefacción va a ser tal vez un poco menor, no va a haber combustión, digamos, a leña? Pero para eso también uno lo piensa desde el punto de vista eléctrico, con todo lo que hemos visto, digamos, de lo que ocurrió en nuestro país, de estos errores de cálculos, que el en problema definitiva... de batería energética salvaje. Claro, entonces yo creo que además los subsidios hoy día de las nuevas construcciones de soluciones habitacionales tienen que incorporar paneles solares. O sea, no puede ser que estemos avanzando en un envolvimiento térmico con ventanas, techumbres, una casa muy arropada, con un sistema de calefacción, tal vez que vamos a tomar la opción eléctrico, pero que tengamos, digamos, una situación bastante compleja desde ese punto de vista. Entonces, debiésemos, además, en ese subsidio, incorporar necesariamente, digamos, paneles térmicos, paneles solares para los efectos de optimizar y además contribuir y ser tributarios con el medio ambiente. Yo creo que en eso hay que avanzar bastante en nuestro país. Lo que comenta Cristian es una verdad. Yo tengo una experiencia muy cercana de un comité de departamentos del cual fuimos parte en un subsidio que se ganó y que incorporó justamente la incorporación, de estos paneles solares. Estos paneles solares permiten, por ejemplo, una baja considerable en la energía eléctrica común de los departamentos, pero estos no incorporan baterías. Entonces sí se entrega y se inyecta al sistema en este caso de la OCG, exactamente, pero ¿qué ocurre cuando hay un corte de luz en la noche? Sencillamente el tema no funciona. Yo creo que por allí hay que avanzar un poco más en incorporar elementos como baterías, en este caso de litio o de ciclo profundo, que permitan que la gente tenga más autonomía. Ahora, una gran cantidad de paneles permite solamente intervenir los espacios comunes, pero también hay que apuntar a poder tener paneles para intervenir los espacios individuales de las viviendas. Sí, de hecho, bueno, yo tuve la posibilidad de postular, siendo de clase media, a casa solar, ¿no?
como muchos temuquenses y mucha gente para las casas, que tuvimos un subsidio para poder poner nuestros paneles que son on-grid, que es lo que tú dices, es decir, que estamos tributándole cuando nos sobra energía, le tributamos al sistema interconectado central, pero también hay otro que es que funciona con batería. Entonces, ahí yo diría que hay una cuestión que es súper interesante, porque pensando fundamentalmente hoy día en los avances tecnológicos, a veces los nuevos sistemas te permiten, en la medida que requieren más energía, ¿no?, acceder al sistema interconectado central, claro, dejando de utilizar, digamos, el sistema. Entonces debiese funcionar con esa medida, en la medida que se mejore la tecnología, digamos, también en la batería, a pesar de que en el invierno acá el sistema solar no funciona como en la zona central, debiésemos también tener presente, porque eso va evolucionando y va mejorando conforme pasa el tiempo. Solo para precisarlo, candidato Dulansky, entonces usted señala que para evitar una afectación a hogares más vulnerables se requiere mayor inversión del Estado. De todos modos. ¿Está de acuerdo con eso? ¿Y no cómo? ¿Coinciden en ese tema? Es la forma. Perfecto. Bueno, vamos a pasar entonces al segundo tema, que tiene relación con la conectividad en la costa araucanía y también a nivel regional. Hablamos de transporte, de conectividad y también mantención, un tema muy contingente por lo demás en nuestra región y que lamentablemente en varias ocasiones ha dejado a víctimas fatales. Así es, y se han registrado diferentes informes de tránsito que en Costa Araucanía y sectores rurales de Cautín han aumentado los accidentes de tránsito por varios factores, pero entre ellos, aparte de la imprudencia, obviamente, pero también están asociados al mantenimiento vial y a la conectividad precaria. Volviendo otra vez por el orden por acá, candidato Durán, ¿qué acciones inmediatas impulsaría usted para mejorar los caminos y reducir, en la medida de lo posible, este tipo de accidentes en la ruta costera y rural? Yo voy a poner un ejemplo que es evidente, y aunque también allí hay una arista que me gustaría tocarla en algún minuto, que dice relación con los caminos, por ejemplo, de la 5 Sur o de la 5, la ruta 5, que son mantenidos hoy día y son concesionados. Uno transita por estas vías y antes que el camino se estropee, antes que se dañe, ya lo están reparando porque hay una concesión de por medio. Aquellos caminos que tiene a cargo el MOP y en algunos casos vialidad, el asunto es totalmente distinto. El camino se daña, se estropea, los vehículos prácticamente no pueden pasar y después de eso se interviene. Allí otra vez el Estado donde tiene que intervenir con más rapidez, anticiparse a los hechos. El tema del sector costero, hay un ejemplo que es lamentable y patético, que es el puente que está inmediatamente después, Eduardo Frei, que está inmediatamente después de Carahue. Este tipo de cosas que literalmente te interrumpen una vía, que te interrumpen el acceso a una tremenda cantidad de personas, a una gran población, no puede ocurrir. Y yo creo que esto no ocurre, por ejemplo, en la región metropolitana, donde vemos tremendas vías, tremendas carreteras suburbanas, urbanas, en fin, que pasan, son subsuelo y aparecen en otro lugar. Acá en la región de la Araucanía, que es una de las regiones que tiene mayor cantidad de kilómetros de caminos interiores, se requiere mucha intervención. La falta de conectividad en ese sentido es terrible, es tremenda, es catastrófica para muchas personas, que también les impide desarrollarse correctamente porque no tienen un camino adecuado. ¿Y qué es lo que ha faltado ahí? ¿Fiscalización, por ejemplo? Yo creo, ha faltado fiscalización. Me imagino que hay inspectores que tienen que ver esto. Normalmente este tipo de cosas actúan por denuncia de las personas y eso no debiese ocurrir. Yo creo que allí el MOP tiene que hacer un trabajo bastante más consciente de lo que significa la conectividad, especialmente en sectores apartados. Candidato Dulansky. Sí, yo creo que, y vuelvo tal vez con el concepto, digamos, a problemas estructurales, soluciones estructurales. Yo de hecho en algún otro momento públicamente también lo señalé. O sea, aquí tenemos dos situaciones, y la señalaba Pedro también. O sea, tenemos un sistema de concesiones y tenemos un sistema de administración del Estado, MOB, vialidad, ¿no?, que funcionan a través de los procesos de licitación. Y como bien digo, a problemas estructurales, soluciones estructurales, yo veo dos caminos. Uno, que efectivamente cuando tú concesionas, mira, si concesionamos la 5 Sur, para mí el sistema de concesión de 5 Sur necesariamente debiese obligar o incorporar, ¿no?, dentro de esa concesión todos los caminos, por ejemplo, costeros. Secundarios, por ejemplo, también hacia la zona lacustre,
¿ya? Y los secundarios. Y pasa algo muy parecido con el tema de Aguas Araucanía. Nosotros tenemos concesionada una jurisdicción, ¿no? Y como tenemos los temas eléctricos, los tenemos concesionados por jurisdicción. Claro. ¿Qué significa eso? Que la que se adjudica se tiene que hacer cargo de todo. Entonces, cuando nosotros segmentamos línea central, concesiones, y por este otro lado tenemos este otro asunto de las licitaciones, claro, efectivamente funcionan mal, porque además, ¿no?, estamos viendo que hay algunas empresas que se adjudican que quiebran y dejan botadas las obras, afectando a las personas que viven en estos sectores. Termino con esto. Creo que en ese sentido, si no se aumenta por la vía legislativa en el proceso de concesiones que se hagan cargo de toda la conectividad vial, debiese hacerse un consorcio entre el Estado, y ahí hay un tema legislativo constitucional respecto del cual hay que avanzar. Con esto termino, sí, que es este consorcio en donde efectivamente participe el Estado directamente con los privados. Unos construyen y los otros fiscalizan, pero en el mismo consorcio, no que sea una fiscalización ex post, porque estos temas hay que estar con los ojos encima 24 horas al día, no cuando hay estados de avances. Es muy similar a lo que le preguntaba al candidato Durán, finalmente, ¿cómo se logra asegurar la continuidad de las obras? Por eso bien digo, yo creo que o tú concesionas todo, y ese es el costo que tendrá, y los que quieran adjudicarse se lo adjudicarán para hacerse cargo de todo, o lo otro es hacer un consorcio, pero para eso se requieren iniciativas legales, incluso constitucionales, en el sentido de permitirle al Estado que cree una empresa en donde participen privados de manera conjunta y se genere el proceso de interacción in situ, permanentemente. Candidato Durán, ¿está de acuerdo con la propuesta? Mira, una propuesta que se puede estudiar, se puede conversar, yo creo que no es una mala idea, pero aquí también hay un tema relevante que son cómo fiscalizar y cómo estar muy encima de las licitaciones hoy día. Hoy día se licita un camino, y voy a poner un ejemplo súper particular, Melipeuco y Calma. Un camino que tiene como 2 o 3 empresas que ya han fracasado, y cada empresa que fracasa, mientras no se determine el tema legal con ello, no se puede llamar a una nueva concesión. Y ahí están, ¿cuánto? 7, 8, 9 años, con un tramo que creo que son como 12, 15 kilómetros todavía sin pavimentar. ¿Cuánto le significaría en tema de desarrollo a Calma, que tiene un lugar precioso, maravilloso, poder llegar por Melipeuco totalmente pavimentado? Hoy día no lo pueden hacer. Entonces yo creo que hoy día hay una cuestión que hay que ponerle mucho ojo al tema de las licitaciones. Cuando las empresas licitan y dicen, por ejemplo, esto yo lo termino en 20 meses, por poner un caso, y se gana la licitación porque la otra empresa puso 23, y cuando están ejecutando, esta empresa que dijo 20 meses pide ampliación de plazo, y no solo eso, también pide más recursos. O sea, discúlpenme, pero ellos engañaron al sistema. Finalmente parece que la otra empresa era la que tenía la razón. Entonces, en el tema de licitaciones hay que avanzar bastante en cuanto a fiscalización. Sí, Pedro, tú fuiste concejal durante 3 periodos en Temuco, y tenemos una espina en el corazón aquí en Temuco, que es precisamente el mercado municipal. Y es lo mismo que tú dices, o sea, y tenemos, porque aquí, mira, aquí, ¿cuál es la discusión? Y además es una discusión ideológica que es absolutamente inconducente. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que aquí tenemos que reducir el Estado y tenemos que entregarle más a los privados, que son los que quiebran al final. A mí me tocó en algún momento asesorar al Servicio de Salud Araucanía Sur en los procesos de construcción de los hospitales de Carahue, de Cunco, de Pitrufquén, luego de la quiebra importante. Recuérdense que una toma de los trabajadores porque los dejaron botados el hospital y dejaron botados a los trabajadores sin pagarle la remuneración. Entonces, por eso yo digo, ese es un problema estructural. Entonces, para mí, esa discusión ideológica que tiene que ver, no, es que el Estado tiene que ser más chico para que los privados resuelvan todo, son los privados los que quiebran y los que dejan botadas las obras, y ahí efectivamente hay un problema tremendo, digamos, en el proceso de fiscalización, tal vez en la construcción de los procesos licitatorios. Entonces, por eso yo vuelvo a decir, o sea, aquí tienes que hacer parte en el mismo momento durante el desarrollo de una obra al Estado y a los privados. No puedes dejar que los privados avancen y tú ir a fiscalizar de vez en cuando, porque ahí además se producen algunas perversiones respecto de funcionarios públicos que hemos visto que están involucrados en algunos procesos de corrupción. ¿A su juicio, entonces, no es necesaria una alianza con el sector privado? Pero es que eso es lo que estoy diciendo yo, pero yo voy más allá. Lo que yo estoy diciendo es que el Estado chileno debe autorizar por la vía constitucional a que el Estado pueda hacer
consorcio. Hacer un consorcio es hacer una sociedad con privados para que ambos participen y ambos avancen en la construcción de la solución con la fiscalización permanente, no cuando hay hitos de avance. Lo que plantea Cristian tendría así, digamos, algunas aristas en el tema de los presupuestos, de los costos que significa, porque obviamente el mundo privado tiene costos seguramente distintos a los del Estado, y por eso ellos también mantienen de una forma distinta, y mantienen hoy día la Ruta 5, porque tienen esa concesión, de la cual también hay varios temas que hay que conversar. Y por otro lado, hoy día el Estado se hace cargo de los caminos secundarios, pero lo hace a media máquina. Entonces yo creo que también aquí en el mundo público hay que poner un poquito más de presión. No sé si más fiscalización, porque de repente en las fiscalizaciones también nos hemos encontrado con tremendas novedades, con novedades que termina poniéndose un fiscalizador a los que fiscalizan. Entonces al final sale más caro y en definitiva los resultados no son los mejores. Yo creo que sí, la mixtura es importante, público-privado, siempre, bien controlado, obviamente que sí, pero aquí el tema principal es que hay deficiencia en los caminos y hay que buscar soluciones concretas. Aprovechando que el candidato Dulansky tocó el tema del mercado municipal acá en Temuco, ¿qué le parece lo que ha acontecido con el mercado acá hace 10 años del incendio? Es lamentable, yo fui parte del consejo cuando el mercado se nos quemó. Yo recuerdo esa noche muy tarde, ya casi de madrugada, cuando fuimos al lugar y vimos cómo se estaba quemando nuestro mercado, era realmente impactante. Al día siguiente nos reunimos con los locatarios, me acuerdo que en ese minuto el alcalde Miguel Becker le dice, esto no sale antes de 2 años, y la gente dijo, pero ¿cómo es posible 2 años tanto tiempo? O sea, era una cifra como real en ese minuto. Los recursos quedaron comprometidos, algo así como 18.000 millones de pesos, en donde se comenzó a trabajar. Después hubo algunas situaciones que la opinión pública conoce, el mercado quedó allí literalmente sin ser atendido, aparecieron algunos temas de eventuales osamentas, que es otra cuestión también que hay que tener en cuenta hoy día. Las construcciones, de repente un elemento que no es histórico en definitiva paraliza toda una obra, hace quebrar una empresa. Yo creo que allí también el tema de la fiscalización quizás fue lo complejo. No voy a entrar en detalle de qué pudo haber sido, porque yo creo que es importante hablar con hechos realmente concretos y no cosas al voleo. Pero creo que hoy día entiendo que para construir el mercado están faltando 38.000 millones más. Algo que partió costando cerca de 20.000 y que ya se han gastado no sé si 12.000 o 15.000. Entonces, otra vez llegamos al mismo tema. Ojo, las licitaciones. Hay que tener en cuenta quiénes se adjudican, cómo se adjudican y qué es lo que están poniendo allí en el papel. Porque da la sensación que lo que se pone en el papel en la práctica no es tanto. Claro, justamente casi 10 años de este incendio que lamentablemente destruyó el mercado municipal en Temuco. Actualmente el municipio busca ayuda, o más bien financiamiento por parte del Ejecutivo. Vamos a pasar a la segunda pregunta de este tema, también vinculado por supuesto con el transporte, con la conectividad, también la mantención. Nos enfocamos primero en la costa, pero esta pregunta va enfocada a nivel regional, en toda la Araucanía. La red de transporte regional sigue concentrada en las principales ciudades, mientras comunas rurales dependen de servicios informales y buses interurbanos. Informes de CONACET, la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, entre 2023 y 2024 se evidencian altas tasas de mortalidad vial sobre el promedio nacional. La dispersión territorial eleva costos de conectividad y limita el acceso a la salud, educación y empleo. Mejorar el transporte requiere inversión en carreteras rurales, subsidios focalizados y planes de seguridad vial integrados. La pregunta es la siguiente: ¿qué plan proponen para reducir la siniestralidad vial en la Araucanía? En torno a estos problemas que se han presentado, ¿cierto?, en zonas más apartadas en diferentes comunas de nuestra región. Comenzamos en este caso con el candidato Cristian Dulansky. Yo voy a ser nuevamente majadero como el mono porfiado. Para mí, el tema, cuando tú licitas, ¿no?, el transporte también es transporte que lo prestan empresas privadas. Aquí no hay transporte que entregue el Estado. A mí me gustaría mucho que a veces miremos los países desarrollados, miremos Europa. Ahí toda la locomoción, uno mira España, mira Francia, mira todos los países de Europa Central, y nos vamos a dar cuenta que el servicio extraordinariamente moderno lo presta el Estado.
no lo prestan los privados. Entonces, si nosotros vamos a continuar con la mecánica de que efectivamente las soluciones de transporte, ¿no?, que es muy importante, lo siguen prestando los privados, los procesos de licitación tienen que hacerse cargo de toda la conectividad en la región de la Araucanía. O sea, tú puedes licitar zonas, y si tú quieres licitar Temuco, por ejemplo, tú vas a tener que decir, ok, licite Temuco, pero sabe que usted se va a tener que hacer cargo de Carahue, Imperial y Puerto Saavedra. ¿Le gusta? Si no le gusta, bueno, no postule. Pero tiene que ser así, ¿no? Por ejemplo, el tema es tan complejo que la conectividad para las personas de Padre Las Casas, llegar al hospital, es tremendamente complejo porque no tienen una locomoción directa. Recién la 8F participamos en el lanzamiento, digamos, de esa línea, que de alguna manera da la conectividad, pero igual lo hace, digamos, también con una posibilidad de arrepentirse, digamos, porque hay 3 meses de prueba. Entonces, eso no puede quedar sujeto a la decisión del empresario. Sí, en cuanto a eso, de mi parte, creo que el concepto subvencionar es importante. Aquí, derechamente, el Estado tiene que subvencionar algunos sectores, algunas ciudades especialmente. La región metropolitana goza hoy día de un buen mecanismo de transporte. Ha aparecido bromas por lo que fue el Transantiago en su minuto, pero hoy día el Transantiago y toda esta red de locomoción colectiva está funcionando bastante bien. La gente con un pasaje se puede mover horas en Santiago. Toma un bus, toma el metro, toma diferentes formas de llegar a sus trabajos. Acá en la región todavía estamos en pañales en aquello. De hecho, se implementó hoy día un sistema en estos días que nos han dado muy bien también. Entonces, yo creo que esa ley espejo de subvencionar a las regiones tiene que hacerse efectiva. Es importante que el gobierno central entienda que Santiago no es Chile. Y hoy día, entre todos nosotros, ponemos impuestos para subvencionar, por ejemplo, una buena red de locomoción colectiva en la región metropolitana. Esto también se tiene que ver reflejado en la región de la Araucanía. Hoy día hay lugares que se conectan vía tren, fantástico, pero la gente cuando se baja del tren después no sabe qué locomoción tomar para llegar al punto de trabajo o al lugar donde van a estudiar. Entonces, esta conectividad tiene que hacerse bastante más efectiva y tiene que ser más realista. Acaban de tocar un punto que tiene que ver también un poco con la descentralización, ¿no? Y que Santiago... Claramente. ¿Cierto? Y Temuco no es la Araucanía. Y Temuco tampoco, para quitar este sesgo de centro-periferia y demás. También hablaron de la coordinación entre público y privado. Pero en este punto, ¿cómo lograrían ustedes la articulación, que no va a ser menor, entre los ministerios y los gobiernos locales? Que eso también es otro tema bien complicado. Yo creo que en ese sentido los procesos de profundización, de descentralización se tienen que seguir avanzando. Efectivamente, nosotros hoy día tenemos autoridades regionales que son electas, pero efectivamente con bastante pocas facultades, ¿no? Y que siguen funcionando en la lógica solo de distribución de dinero. No hay muchas incidencias. ¿Por qué? Porque nuestro sistema político de administración política regional se deviene, digamos, en la presencia de un gobernador regional que tiene incidencia respecto a distribución de recursos a nivel regional, pero tenemos toda una línea del gobierno central, ¿no?, que es representada en este caso por los delegados, que son los que coordinan los servicios públicos, que hay que seguir profundizando y mejorando. Yo creo en los procesos efectivamente descentralizadores, en donde efectivamente los gobernadores regionales debiesen tener más facultades, más incidencias. O sea, no es que toda la política que en este país se piensa y se resuelve en Santiago y se le impone, digamos, a los territorios en las regiones, deba seguir siendo así. Yo creo que nuestros gobiernos regionales tienen que tener más facultades. La política central tiene que consultar la política regional porque son los que vivimos acá en el territorio, los que conocemos nuestro territorio. Por tanto, los gobiernos regionales tienen que tener facultades incluso decisorias respecto de políticas que se piensan en Santiago, desde Santiago, por gente de Santiago que no necesariamente conoce las regiones ni los territorios de las distintas regiones del país. Candidato Durán. Cuando nace la figura de los gobernadores regionales hubo mucha algarabía en muchas personas, pero también dudas en otros.
porque esto fue como ocurre muchas veces en nuestro país cuando aparece una ley y no hay un reglamento. Muchas veces la ley es muy buena, pero no hay un reglamento, no tiene una bajada. Y yo también comparto con lo que dice Cristian, de que hoy día los gobernadores no tienen las atribuciones que nosotros quisiéramos tener. Es más, cuando te encuentras con un gobernador de una región y el delegado presidencial es contrario políticamente, muchas veces se forma un conflicto. Uno de los dos aprieta la mano al otro. Y eso en definitiva lo que hace es dañar a la población. El que un gobernador solamente se transforme en la persona que distribuye una cierta cantidad de recursos incluso es peligroso. Porque muchas veces se distribuyen recursos pensando en una eventual reelección. Entonces, ¿dónde me rinde más? Es donde se ponen los recursos. Y vamos postergando a las ciudades más pequeñas, a las ciudades más pobres, a las ciudades con menos posibilidad de elegir, por ejemplo, a una autoridad. Yo creo que en esto se tiene que seguir avanzando en determinar cuáles son realmente las políticas que van a permitir que un gobierno regional tenga más atribuciones. Que las bajadas sean no solamente para que distribuya recursos, correcto, tiene que ir mucho más allá, pero para eso hay que hacer un cambio profundo en cuanto a cómo nos vamos a manejar políticamente en el país. Estamos llegando al término de este primer bloque, pero antes de irnos a la pausa, aprovechando que salió el tema justamente de la gobernación y delegación, le quiero preguntar, candidato Durán, ¿estaría a favor o en contra de eliminar la figura de delegado? Actualmente la figura del delegado es casi una figura. Es casi una figura. Yo creo que mientras no se definan bien cuáles son las atribuciones de ambos, muchas veces se contrapone con el gobernador regional. Y si eso daña a una región, especialmente cuando son de sectores políticos distintos, creo que es un tema que hay que pensarlo. No puedo decir hoy día se elimina o no se elimina, pero yo creo que es un tema que hay que pensarlo, porque en algún minuto ambas autoridades se van sobreponiendo unas con otras y finalmente quien sale perjudicado es una región. Candidato Durán. Sí, yo haría o intencionaría una modificación constitucional o legal en el sentido de que todas las facultades, y no es eliminar, sino que es precisar las competencias y facultades. Todas las facultades de policía y de seguridad pública deben seguir estando centralizadas en el representante del presidente a nivel regional, sea a través del Ministerio de Seguridad Pública, pero todo lo que tiene que ver con educación, con salud, con vivienda, las gobernaciones regionales debiesen tener una incidencia mucho más determinante. Y eso significa también hacer una precisión en las facultades que tiene el delegado y que tiene, por otra parte, digamos, el gobernador. Yo no creo ni soy un convencido de que solo el gobernador se tenga que dedicar prácticamente a distribuir recursos en la región, en el caso de la región de la Araucanía, sino que debiese tener incidencia en las políticas que necesitan las personas que tienen que ver con vivienda, educación, salud, entre otras. Y cuál en algún minuto se van a ir topando en alguna situación. No, eso digo, eso trae conflictos. Sí, pero deja, claro, tiene razón, pero también la misma Constitución se encarga de establecer los mecanismos para dirimir, ¿no?, estos conflictos de competencia entre la autoridad nacional y la autoridad regional. Sí, a veces hay líneas muy finas que al final de cuentas traen consigo problemas. Sí, claro. Y solamente para cerrar el punto, también les quería preguntar si están de acuerdo con la creación del nuevo Ministerio de Seguridad Pública y tener un Seremi de Seguridad Pública, en este caso de la Araucanía. A ver, yo creo que es un avance. A veces hay algunas posturas políticas que señalan que el Estado, en vez de crecer, no debiese achicarse. Yo creo que era necesario porque hoy día el tema del Ministerio de la seguridad pública en general es un tema que es absolutamente requerido por toda la ciudadanía, las personas y sus familias. Por tanto, tiene que haber un espacio o una instancia del Estado que se preocupe precisamente en coordinar, mejorar, financiar sobre todo las iniciativas a nivel local, incluso barrial. Yo creo, Pedro no me deja de mentiroso, pero por ejemplo, los fondos de desarrollo comunal vecinal, ¿no?, los FONDECOF, son herramientas súper importantes que las distribuye el municipio, que muchas veces financian a comités de seguridad públicas de barrios, de juntas de vecinos. Entonces, por ahí, toda la línea de financiamiento, digamos, del Ministerio del Interior debiese aumentarse con la especialidad de tener un ministerio que se preocupa solo de la seguridad pública. Por tanto, para mí es absolutamente necesaria su existencia y, por tanto, su creación.
comparte la opinión o Yo piensa diferente? comparto la opinión de que si es necesario un ministerio de esta naturaleza, de seguridad. También yo estoy de acuerdo con que el Estado se tiene que achicar, pero hay cosas en donde no se puede achicar y en este caso sí tiene que crecer. No obstante, creo que el presidente Boric perdió una tremenda oportunidad cuando se promulga justamente esta ley y permite la creación de este ministerio. Porque ¿qué pasó? En la mayoría de las regiones del país, quienes asumieron como seremis de seguridad fueron seremis interinos, por un mes, por 2 meses, algunos ni siquiera sabían cuánto tiempo. Fueron viceremis en definitiva, o sea, haciendo 2 funciones, dejando de lado la función que tienen en algún minuto y asumiendo otra a medias tan importante como la seguridad. Lo que ocurrió en la región de la Araucanía, yo creo que aquí esta región debió haber sido emblemática para poder poner inmediatamente un seremi de seguridad que tuviese las competencias y no ocurrió así. Me parece que el presidente Boric se perdió una tremenda oportunidad de dar una mano firme y una demostración, una señal de que realmente el tema de seguridad era importante. En cuanto a lo que dice Cristian al final, yo quiero tomarlo un poquito, Cristian, de estos fondos que llegan a los comités de seguridad. Hoy día hay más comités de seguridad que juntas de vecinos. Y los comités de seguridad han ido opacando a las juntas de vecinos. ¿Sabes qué? Yo me alegro cuando les llegan recursos, pero también me entristece. Porque yo soy parte de una comunidad y soy parte de una villa, en donde a las 2, 3 de la mañana a nuestro presidente del Comité de Seguridad, la gente le pregunta, ¿puede revisar las cámaras, por favor? O sea, en definitiva, le endosamos la responsabilidad de la seguridad a los habitantes y lo estamos desvelando, lo estamos poniendo más inseguros, porque ¿qué pasa si ese presidente ve que alguien está cometiendo algún acto ilícito y salen los vecinos a defender? El primero que golpea al delincuente va a tener grandes problemas con la justicia. Entonces hoy día lo que está haciendo, no el gobierno, el Estado, endosándole en gran medida la responsabilidad de la seguridad a los propios ciudadanos. Muchas gracias, candidato Pedro Durán, candidato Cristian Dulansky. Con esto nos vamos a un breve corte, que estamos de vuelta con más en Araucanía Decide. Desde el corazón de la Araucanía tenemos una gran noticia que compartir contigo. Nos cambiamos a una nueva señal, Canal 23. Más potencia, mayor cobertura para estar aún más cerca de ti. Seguimos siendo tu canal regional, misceláneo, educativo y profundamente cultural. Canal 23, más cerca, más fuerte, más Araucanía. Bueno, estamos de regreso, seguimos en Araucanía Decide en este cuarto capítulo, esta vez junto a los candidatos a la Cámara de Diputados y Diputadas, Pedro Durán y Cristian Dulansky, también junto a Germán, conduciendo este debate que hemos organizado como canal de televisión de la Universidad Católica de Temuco. Estamos ya en el segundo bloque, abordaremos también 2 temas muy importantes, muy contingentes y por cierto que, tal como lo comentábamos al inicio, requieren soluciones concretas para que la gente igual pueda votar con la información necesaria, ¿cierto? Este próximo domingo 16 de noviembre. Vamos a continuar con el desarrollo económico y el empleo. De igual forma, cada candidato va a contar con 1 minuto 30 para su respuesta y 30 segundos en caso de que quiera responder a la respuesta del otro candidato.
Tal como menciona Catalina, este tema va enfocado más a desarrollo económico y empleo. Y en la Araucanía, particularmente, varios sectores económicos confluyen, ¿no? Agricultura, turismo, silvicultura y otros más. Pero curiosamente las tasas de desempleo e informalidad son una de las más altas del país, o por lo menos es lo que reporta el Instituto Nacional de Estadística. Un poco más de un 10% de desocupación regional, lo que supera en esencia el promedio nacional. El desafío entonces es equilibrar inversión, sostenibilidad ambiental, los mismos beneficios locales que ustedes han mencionado, en comunidades rurales y obviamente las comunidades mapuches. Entonces, candidatos, en este momento voy por el candidato Dulansky, ¿cierto? ¿Qué combinación bajo este popurrí de tensiones, de ventajas, pero qué combinaciones de incentivos, sean fiscales o de crédito, de capacitación, propone usted para incentivar el empleo formal y mejorar la economía regional? Sí, a ver, reconociendo que las tasas de informalidad son bastante altas, sobre todo en empleo juvenil o en desempleo juvenil, en desempleo de mujeres, también jefas de hogar, yo creo que hay que también generar algunas condiciones de carácter tributario, financiero tributarios, ¿no? Y para eso, digamos, hay que tomar particularmente la legislación que vaya definiendo zonas. Nosotros en algún momento tuvimos un plan regional 7, no sé, que lo lideró el presidente Piñera, que se dedicó fundamentalmente a coordinar la acción de los servicios del Estado. Hemos tenido un plan Buen Vivir que ha inyectado bastantes recursos, pero creo que la solución para hacerse cargo de los temas de empleo y emprendimientos tiene que ver fundamentalmente con generar incentivos tributarios, necesaria y obligatoriamente. Nosotros necesitamos atraer inversión a la región de la Araucanía. Hay que hacerse cargo de los temas de seguridad, sin duda, pero tenemos que generar condiciones tributarias y financieras para que efectivamente tengamos inversión en la región de la Araucanía. Y creo, es más, según mi opinión, debiésemos además hacer zonas de incentivos mayores desde el punto de vista tributario, es decir, miremos todas las comunas que no son Temuco y Padre Las Casas, sino que incentivos mayores para la inversión extranjera, por ejemplo, en Puerto Saavedra, por ejemplo, en Carahue, porque también tenemos que hacernos cargo del desarrollo económico y eso lo vamos a lograr necesariamente con inversiones, ¿no? Y para eso tenemos que atraerla, y para atraerla tenemos que generar incentivos tributarios. Y además, en el tema de empleo, con esto termino, tiene que ver fundamentalmente con generar algunas modificaciones legales, porque no es posible que en el caso que tenemos egresados de institutos técnicos o de carreras universitarias, van a pedir o postulan un empleo y lo que les dicen inmediatamente es que usted no tiene experiencia. Entonces, vamos a incentivar modificaciones legales para que exista obligatoriedad de contratar a profesionales recién egresados. ¿A qué atribuye usted la falta de inversión en la Araucanía? Mire, pueden ser distintos factores. Normalmente hemos escuchado que se ha estigmatizado la región de la Araucanía por los temas de seguridad, en circunstancias que no es la región. Aquí se ha hablado de terrorismo, de rompi de raja, y resulta que nos han tachado, y hay candidatos al Senado que vienen, que ni siquiera votan acá, como Carter, por ejemplo, y casi lo digo con todos sus nombres, que vienen a hablar de nuestra región como una región terrorista. Yo no sé qué se han imaginado estas personas que son afuerinas, que vienen a hablarnos de nuestra casa, en nuestra casa, y nos vienen a insultar. Aquí hay situaciones complejas, sí, de violencia rural. Tenemos un par de condenas por parte de los tribunales de justicia en relación a actuaciones terroristas. Bueno, y bien hecho está, porque lo han hecho los tribunales de justicia, pero ¿sabe qué? Lo que nosotros no soportamos es que venga gente que no vive acá en la región de la Araucanía a ponernos una etiqueta en la frente y a tratarnos de región terrorista. Y aquí los que causan, y con esto termino, y los que causan terror o los que causan terrorismo son precisamente estos afuerinos que nos vienen a hablar de región terrorista. Ellos son los que asustan a la gente que viene, o sea, los que vienen de afuera terminan por asustar a todo el mundo y etiquetarnos con un concepto, digamos, muy errado como aquí. Vamos a hablar de seguridad más adelante, pero aprovechando que tocó el tema, solamente para precisarlo, según lo que recién comentaba, ¿hablar de terrorismo en la Araucanía es un insulto para los habitantes de acá?
O sea, mira, yo pregunto si en Temuco ha habido terrorismo, pregunto si en Puerto Saavedra ha habido terrorismo, pregunto si en Caragua ha habido terrorismo, si en Angola ha habido terrorismo. La verdad de las cosas es que en ninguna de esas regiones nosotros tenemos un fallo judicial. El terrorismo es un concepto jurídico, que en definitiva es perseguido por el Ministerio Público y es calificado por los tribunales de justicia. Entonces, aquí si quieren hablar de terrorismo, pongan los fallos condenatorios, pero no hablen, no asusten, no causen terror hablando de que la región de la Araucanía, digamos, una región terrorista. Perfecto, vamos a profundizar en eso más adelante. Por ahora es el turno del candidato Pedro Durán. Reiteramos la pregunta en caso de que se le haya olvidado, candidato. ¿Qué combinación de incentivos se propone para reactivar el empleo formal y diversificar la economía regional? Sí, ante eso yo no puedo soslayar el tema de la seguridad. Claramente en nuestra región hay un problema de seguridad fuerte. Hay sectores donde ha habido terrorismo, y eso no lo podemos negar. Que la región sea una región que sufre terrorismo completo, claramente no, pero hay sectores donde sí, y eso es preocupante y eso hay que enfrentarlo. Y claramente una empresa, claramente alguien que quiere invertir, va a pensarla 2 veces. Pero también yo creo que nosotros tenemos que poner en valor lo que realmente es la región de la Araucanía, nuestra región, y no es una cuestión semántica, no es una cosa para quedar bien. Es una región tremendamente rica en muchos aspectos, desde el punto de vista étnico, por ejemplo, desde el punto de vista cultural o multicultural, desde el punto de vista del paisaje. Nuestra región, lo que tenemos que hacer nosotros es ponernos de acuerdo, y en esto yo creo que hago un llamado, lo hice antes en otro programa, a todos los parlamentarios, si llegamos al Congreso, ponernos de acuerdo más allá del color político que tengamos y decir hacia dónde queremos llevar nuestra región. Y yo creo que nuestra región tiene muchas posibilidades de crecer y entender, por ejemplo, que tenemos que fortalecer la agricultura. La agricultura en algún minuto fue el eje principal de la región de la Araucanía. Hoy día no lo es por diferentes motivos. Uno de ellos también es la inseguridad y la violencia rural. Por otro lado, fomentar y fortalecer el turismo de la región de la Araucanía. Y para eso hay un elemento, hace un rato atrás nos preguntaban por la conectividad vial. La conectividad digital es un tema que hay que abordar y es un elemento que yo llevo fuertemente para poder conversarlo, tratarlo y poder proponer cosas en el Congreso. Porque hoy día podemos tener lindas experiencias de turismo en la región, en la parte costera o en el sector precordillerano o cordillerano, pero sencillamente la gente no tiene conectividad digital y esa es una cuestión que tenemos que hacer bastantes esfuerzos para poder emparejar la cancha y permitir el desarrollo también en aquello. A diferencia, por ejemplo, de lo que señalaba el candidato Dolansky, ¿usted sí cree que la falta de inversión se debe por seguridad? En algún caso sí, hay empresas que obviamente no quieren invertir, hay otros que se han tenido que ir, hay empresas pequeñas que han sufrido ataques incendiarios, han perdido sus maquinarias, han perdido su producción y claramente esas empresas no vuelven a invertir, claramente que ese es un tema. Pero yo también quiero poner el énfasis en que tenemos que ver cuáles son las fortalezas de la región de la Araucanía. Si me preguntan, ¿ha habido terrorismo? Lamentablemente sí, pero tratemos de mostrar las virtudes de la región y tratemos de poner el énfasis ahí, porque lo que yo quiero es que nuestra región se desarrolle y para eso tenemos que ver qué cosas y qué elementos tenemos para surgir. Yo, mira, suele ser un punto, Pedro, en este sentido, y que tiene que ver un poco con lo que hemos visto y en el desarrollo, en este caso, tal vez de las autoridades políticas que hemos tenido. Algunos lo hemos tenido por 24 años, otros por 18 años, otros por 12 años. Hemos tenido parlamentarios que han hecho, yo diría, una carrera profesional. Entonces yo quiero pedirle a las vecinas y vecinos del distrito 23 de Temuco y Padre Las Casas que vean, ¿no?, cuál era el estado de situación que teníamos hace 20 años atrás, cuál es el estado de situación que tenemos hoy día con los parlamentarios que hoy día están yendo a procesos de reelección. Yo no los estoy cuestionando per se, pero creo que hoy día se requieren miradas distintas. Estos parlamentarios que han estado durante tantos años no han contribuido ni tributado en mejorar las condiciones del país y de la región de la Araucanía. Y está bueno ya. O sea, yo creo que hoy día tenemos que incorporar nuevo pensamiento, nuevas ideas, y los parlamentarios que han estado durante todo este tiempo, incluso algunos por más de 25 años, no pueden seguir siendo personas que tengan incidencia porque en realidad no han participado en ningún proceso de mejorar nada en este país. Solamente
los debates y las peloteras que hemos visto durante tanto tiempo. Sin desconocer el elemento de seguridad, porque tal como lo decía Catalina, lo vamos a abordar en la siguiente pregunta, pero puntualmente con los instrumentos legales o los programas que se tienen actualmente, ¿cierto? ¿Cómo podrían reforzarlo o reestructurarían estos instrumentos legales y programas, y más bien ustedes propondrían otros para apoyar a la micro y mediana empresa? Yo insisto en que el rol de un parlamentario es precisamente promover legislación que se haga cargo de los territorios, y ese es un tema que también se tiene que resolver conversando con la gente en el territorio. No creo en las soluciones mágicas pensadas solo en Valparaíso o solo en Santiago, ¿no? Sino que nosotros tenemos que hacernos cargo de la realidad que nos están representando los potenciales electores en la región de la Araucanía, y generar tal vez los incentivos tributarios y las modificaciones legales que permitan hacerse cargo de mejorar los instrumentos y las herramientas que existen hoy día, digamos, en el aparato estatal. Tenemos los capitales semillas en el FOSIS, tenemos el COTEC que hacen un gran trabajo, pero es insuficiente. No hay continuidad entre el desarrollo que hace necesariamente el FOSIS y que luego toma, en este caso, el Servicio de Cooperación Técnica, porque hay brechas entre medio, no hay un acompañamiento completamente adecuado en el proceso de formalización para dejar efectivamente la informalidad, para generar condiciones también de tributos para los efectos de leyes sociales y de leyes de seguridad social en general. Entonces ahí hay que mejorar y hay que profundizar la legislación que permita, digamos, ir construyendo estas soluciones para las personas informales, mejorar y profundizar las herramientas que hay hoy día, sin lugar a dudas. ¿Cómo se apoya finalmente a las pequeñas empresas, candidato Durán? Sí, muy de la mano con lo que dice Cristian, y ojo, acá tenemos propuestas, tenemos programas en donde la gente puede acceder, pero son programas que son iguales prácticamente para todas partes, y la realidad de nuestro país es tremendamente distinta. Yo fui concejal 12 años en la ciudad de Temuco, recorrí los lugares y los problemas que tiene un sector son distintos a los de otros, pero en sí la ciudad tiene uno o dos problemas que son como similares. Ahora que uno recorre las diferentes comunas, uno las recorre antes o como turista o para ir a ver un lugar, pero ahora viendo la necesidad, te das cuenta de la diversidad, no solamente cultural, sino que también de los problemas que tiene la gente. La problemática de la gente de Temuco es distinta a lo de la gente de Ñancul, o de Curarrehue, o de Tolten, o de Saavedra, o de Loncoche, o de La Paz, que es una localidad de Loncoche que está ahí al final, que la gente ni siquiera sabe si es de la Araucanía o de la región de los ríos. Por tanto, todos estos programas están hechos como a la medida de todos. Sin embargo, hay que de alguna forma adaptarlos a la medida de la necesidad de las personas. Cuando uno va a lugares apartados, se encuentra con gente tremendamente capaz, artesanos, pequeños artesanos, personas que trabajan la madera, que trabajan con sus manos, personas que hacen diferentes cosas, que no tienen dónde venderlas, que no tienen dónde llevarlas, que de repente se hace una feria y ellos ganan un par de pesos, y la siguiente feria es en 2 o 3 meses más. Ese día llovió, finalmente la producción no la pudieron vender. Oportunidades reales, y que los programas realmente estén aterrizados de acuerdo a lo que la gente en realidad necesita. Yo en ese sentido, perdón, a lo mejor complementar porque hay que innovar en este tema. Y yo creo efectivamente en generar líneas legislativas que particularmente se hagan cargo en la discusión presupuestaria que se hace año a año, y se establezcan fondos distritales para apoyar, precisamente por lo que dices tú, Pedro, porque la realidad es distinta. Malleco no es igual a Cautín. Por tanto, estos fondos distritales apuntan precisamente a hacerse cargo de la realidad territorial, que es relativamente parecida, no es igual, pero relativamente parecida, porque comparte, digamos, muchos elementos comunes, y eso se hace precisamente en la discusión legislativa del presupuesto de la Nación año a año. Y aquí te voy a decir, Cristian, que yo encuentro razón también en parte de lo que dijiste anteriormente. O sea, cuando uno está dentro de un cargo también y las cosas no funcionan, uno tiene que sentirse culpable de si lo hizo bien o lo hizo mal. Y hay personas que llevan muchos años en esto y se vienen discutiendo estos temas. Entonces, en definitiva, ¿estos son temas que los vamos a tratar solamente en época de campaña, o los vamos
a ejecutar cuando estemos realmente allí ocupando un cargo, yo creo que es un llamado. Y allí es bueno también entender que quienes conocemos y quienes nos desarrollamos, vivimos en la Araucanía, que hemos hecho una familia acá, que tenemos todo acá, incluso nuestro registro electoral en la región, yo creo que tenemos bastante más antecedentes de cómo se debe enfrentar la situación acá. Me parece que es relevante entender que cuando uno asume un cargo público tiene que tener responsabilidades de lo que pasa, y cuando las cosas no funcionan también entender de que quizás yo no lo he hecho bien. Teniendo en cuenta en esta evaluación que se hace uno mismo y considerando que ambos han tenido cargos de importancia, candidato Durán, ¿usted considera que hizo un buen trabajo como concejal durante 3 periodos consecutivos? Mira, para mí el trabajo del concejal es uno de los trabajos más lindos que existen a nivel país en cuanto a elección popular. Es el cargo más cercano que existe a la ciudadanía. De alguna forma es el puente entre el ciudadano, el alcalde, el ciudadano en el municipio. Las necesidades más habituales son las que ve el concejal. Desde una vereda, desde un problema en una vivienda, en fin, son tantas las cosas, desde un fondo pequeñito para una organización cultural, por ejemplo. Yo traté de hacer las cosas lo mejor posible, lo mejor transparentemente posible, y eso me tiene muy tranquilo también. Traté de ser lo más correcto, traté de responder siempre a la gente. Hicimos un buen trabajo, creo que en educación, en el tema del deporte, infraestructura deportiva, con los adultos mayores. Creo que si uno suma y resta, me siento tranquilo. No siempre uno puede decir hice lo mejor, porque siempre uno queda al debe. Pero en lo particular quedé tranquilo con el trabajo que hice, y sabes que la gente te lo reconoce también cuando vas a algunos lugares, y eso trae mucha alegría. Candidato Dulansky fue Seremi del Trabajo, de Justicia y gobernador de Cautín. ¿Considera que hizo una buena gestión? Desde el punto de las facultades que tenía en ese momento, recordando que esos 3 cargos que ocupé fundamentalmente obedecen a la administración central del Estado, por tanto no tienes las autonomías que, por ejemplo, tiene un alcalde, que tiene un concejal en el poder realizador, pero sí efectivamente lo que nosotros nos caracterizó fue estar mucho, digamos, en terreno, en ejecutar todos los planes y programas que tuvimos, tanto en la Seremi del Trabajo como en Justicia. Nos tocó implementar un par de leyes en la región de la Araucanía, y también como gobernador de la provincia de Cautín teníamos ciertos desafíos que los cumplimos completamente o a cabalidad. Y como dice Pedro, siempre uno puede hacer las cosas mejor. Ahora, en resumen y raya para la suma, yo diría que efectivamente aquí lo que tenemos que hacer hoy es que la clase política se tiene que poner de acuerdo en los grandes temas de país. Hoy día hemos visto pura discusión. Cuando escuchamos a los candidatos presidenciales, no escuchamos que se estén poniendo de acuerdo, sino que profundizan los desacuerdos. Entonces, yo creo que ahí, efectivamente, la clase política tiene que hacer un tremendo desarrollo. Solo una idea. Cuando Finlandia se puso de acuerdo, las derechas y las izquierdas se pusieron de acuerdo en generar un modelo educativo que hoy día es líder en el mundo y que todos queremos copiar el modelo educativo. Y eso ocurrió porque las derechas, centro y las izquierdas políticas se pusieron de acuerdo. Entonces, hoy día nosotros tenemos que trabajar con esa mentalidad. Tenemos que superar a lo mejor algunas diferencias ideológicas, ponernos de acuerdo y pensar en el Chile, no de hoy, o sea, sí de hoy, pero también pensando en el desarrollo de Chile al 2050, 2060, 2070, y sentar las bases hoy para tener una sociedad distinta, más digna e inclusiva. Me permite otro ejemplo a lo que dice Cristian. En España, Bilbao, País Vasco, se pusieron de acuerdo a tal punto que derrotaron a la ETA. A ese punto. Y países o ciudades como Bilbao, que estaban destruidos y que estaban abandonados, hoy día son tremendas potencias. Yo creo también en esto de ponerse de acuerdo, más allá de los temas políticos. Y yo en lo personal estoy dispuesto para eso, y quiero repetir una frase que dije en su minuto. Estoy de acuerdo para ponernos de acuerdo, para llegar a acuerdos que favorezcan, pero de verdad, a la población, y no a aquellos que toman los acuerdos. Perfecto, estamos llegando al segundo tema de este bloque, un tema que evidentemente no podemos dejar fuera, y algo ya habían adelantado también ambos candidatos, tal como se ha hecho en todos los debates. Abordamos también la seguridad en todos sus ámbitos, y eso porque según estudios muestran que la seguridad sigue siendo
de las principales preocupaciones de la ciudadanía, incluso propios estudios del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Temuco muestra aquello. Hay diferentes hechos que han acontecido en diferentes puntos de la región de la Araucanía y que por lo demás han generado que se mantenga hace ya 4 años bajo estado de excepción. Así es, y bueno, ustedes como expertos políticos ya de trayectoria conocen muy bien que la violencia rural y el conflicto en diferentes territorios golpea a la Araucanía. En 2023 la prensa, por ejemplo, reportó un promedio diario más elevado que el promedio nacional en la zona macrosur, aunque por otro lado también el Ministerio Público reportó una baja en los delitos rurales. Entonces, las estrategias en torno a la seguridad deberían ir, ¿cierto?, en un equilibrio entre orden público, ustedes lo han mencionado, justicia efectiva y desarrollo territorial. Pero, y aquí quiero apelar un poco a medidas mucho más efectivas que ustedes puedan decir, mira, ¿qué medidas propondría usted para reducir la violencia rural sin debilitar los mecanismos de participación de las comunidades locales? Medidas de corto o de largo plazo. Pero ¿qué medidas serían como las banderas que ustedes propondrían? A ver, yo creo que en este ámbito de cosas necesariamente tenemos por una parte a nuestras policías que hacen una gran tarea de prevención y de persecución. Tenemos un organismo como es el Ministerio Público, que es el persecutor, y tenemos tribunales de justicia que finalmente, digamos, están terminando por aplicar la ley que está vigente en nuestro país y lo hacen todos los días. Por otra parte, también creo que los diseños y los modelos de seguridad hay que estar revisándolos permanentemente. Primero, porque el diseño, por ejemplo, normalmente la prevención del delito debe ser desde lo local. Y vuelvo al caso que de alguna u otra manera estábamos conversando hace algún rato atrás, que tiene que ver con los comités de seguridad locales, ¿no? Los mejores modelos de prevención delictual son los que nacen desde el territorio, no los que se imponen desde el nivel central. Primera cosa. En segundo término, también tiene que ver con el incorporar más tecnología, que está, por cierto, disponible para la realización de la prevención de la comisión de delitos a nivel también territorial. Efectivamente tenemos algunos mapas de calor en donde hay que hacer algunos énfasis en los procesos de prevención del delito, pero que ese es un proceso que es absolutamente técnico, que tiene que ser construido desde el territorio, pero también el problema más de fondo tiene que ver fundamentalmente con problemas pendientes de educación, de vivienda, de oportunidades también para la población, porque de alguna manera encuentran a veces solución en el cometer hechos de carácter delictivo. Candidato, uno de los últimos informes que ha emitido la multigremial de la Araucanía muestra una disminución de la violencia en aproximadamente un 85%. Realizan una serie de propuestas también, pero además ellos señalan que falta respaldo político a las policías. A su juicio, ¿las policías cuentan actualmente con el respaldo político? No, yo creo que absolutamente eso. Yo creo que no obstante la de juicio, luego, digamos, de entrado a este gobierno, hay que ser súper franco, creo que ha sido el gobierno quien más recursos le ha entregado a las policías. O sea, aquí se renovó la flota completa a nivel nacional. Se han fortalecido el financiamiento también para las policías y se han promovido, digamos, la legislación o el ajuste en la legislación que apunte precisamente a eso. Y el respaldo político, por lo menos en lo personal, es completamente, digamos, a las policías. O sea, nosotros necesitamos tener un Estado que nos otorgue seguridad, tranquilidad para vivir, ¿no? Pero eso siempre tiene que ser hecho con un justo equilibrio en relación a los derechos que tenemos como ciudadanos y ciudadanas. O sea, hay y debe propender a un respeto también en el caso de las policías que no implique el dejar de hacer su trabajo. Solo para cerrar e ir con el candidato Durán, ¿qué opina de las críticas de algunos parlamentarios que acusan que el ejército, en este contexto de estado de excepción, está con manos atadas?
Yo creo que no. Al ejército, ¿qué es lo que es el ejército de Chile? O sea, que hay que hacer una distinción muy profunda en relación al rol que tienen las policías y el ejército. El ejército normalmente, digamos, sabemos que es un rol de defensa fundamentalmente para los ataques extranjeros, ¿no? Y ese es el rol principal que le corresponde. Hemos visto que el ejército en algún momento en este país, en una historia no muy clara, sino más bien oscura, se dedicó, digamos, a trabajar respecto de guerras internas que no fueron así, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el ejército cumple la misión que constitucionalmente debe cumplir. No puede utilizar las armas en contra de los propios chilenos. Y eso lo subrayo absolutamente. Entonces, si quieren liberar y que el ejército salga, digamos, con metralleta y todas las cuestiones a dispararle a quien sea, yo estoy en absoluto y totalmente Pero subieron enfrentamiento, por ejemplo, con los militares. Bueno, pero es que los militares tendrán que evaluar esa situación. Nadie dice, oiga, si hay un enfrentamiento, y no solo aquí, quiero sacar a la región de la Araucanía, si hay un enfrentamiento en el norte de Chile, por ejemplo, en donde el ejército está cumpliendo un rol en las fronteras, si hay un enfrentamiento y vienen grupos de personas o de quien sea y atentan con armamento, digamos, al ejército, como funcionarios públicos tendrán que efectivamente hacer su acción defensiva. Perfecto, vamos con el candidato Pedro Durán entonces, con la pregunta que se propone para reducir la violencia rural sin debilitar los mecanismos de participación de comunidades locales. Yo he conversado bastante con la gente del sector rural. Hoy día los agricultores tienen miedo de sembrar, tienen miedo de cosechar. Algunos tienen miedo cuando se acuestan. Conozco familias muy cercanas que tienen que dormir literalmente con un arma al lado y eso no es bueno. Cuando una región tiene a sus efectivos del ejército afuera es porque algo extraño está pasando. Concuerdo plenamente con lo que dice Cristian. El ejército está hecho para defender a la nación, pero digamos externamente también. Pero cuando el ejército está en una carretera, como es el caso de nuestras carreteras en algunas de ellas, es porque algo raro está ocurriendo. Creo que aquí los mecanismos tienen que ser claros en relación a que tienen que fortalecer el trabajo que hace la gente en el sector rural, porque son los más perjudicados con todo esto. Ellos tienen que sentirse seguros. Creo que el piso político a las policías debe ser mayor. Yo en eso discrepo un poco con lo que dice Cristian. Una cosa es proveerle de material, una cosa es proveerle de insumos. Y yo reconozco que este gobierno le ha entregado justamente insumos, vehículos, equipamiento para las policías. Pero yo creo que tiene que ir mucho más allá. Hoy día un policía sale a resguardar la seguridad de la región y muchas veces por actuar vuelve a sus casas sin una fuente laboral. Y eso no puede ser. No significa que ellos puedan atentar contra otros a diestra y siniestra, pero significa que al menos deben tener la facultad de defenderse ellos y también defender a sus compatriotas. Y creo que ese piso político hoy día no se está teniendo. Ahora, cuentan con ojo Pedro, porque igual recordar que está en proceso todo el debate que tiene que ver con las reglas de uso de fuerza, ¿no? Y en ese sentido también es un piso. Recordar que también hubo una modificación legal en donde efectivamente hoy día las policías deben o hay presunción de inocencia, ¿no? Hasta que se les compruebe lo contrario, y eso es un tema que es absolutamente legal, que está normado ya. Entonces, de alguna manera, el Estado chileno les ha puesto piso a las policías. Si el uso de fuerza muchas veces es al revés, son los delincuentes los que tienen mayor capacidad ya, pero es un problema de Estado, que los propios policías. Entonces un tema en donde hay que trabajar bastante, es una línea súper fina, lo reconozco, porque hay vidas de por medio en muchos casos, pero creo que sí, hoy día las policías deben tener un poquito más de piso político. ¿No tienen el respaldo político suficiente? Yo creo que no lo tienen. Yo creo que sí. ¿Qué se hace? Estaba recordando un poco que igual se lo hemos preguntado a otros candidatos y quiero volver a tocarlo. Uno de los últimos atentados que, claro, nos vamos un poco más a Malleco, pero igual para conocer un poco su punto de vista, que se generó en la Ruta 5 Sur, incluyó, según la Fiscalía, armas de guerra. En ese caso, ¿qué se hace? O sea, yo insisto que algo no está funcionando y si se le han entregado más herramientas a las policías, a lo mejor,
yo creo que en los procesos de inteligencia policial hay que mejorarlo ostensiblemente, porque no debiese ocurrir que en nuestro país, en alguna zona territorial, sea en Arica, o sea en Punta Arenas, sea en la Araucanía, en Los Ríos o en la metropolitana, exista tenencia de ese tipo, digamos, de armamento. Y eso tiene que ver con la falta de inteligencia policial, que es también parte de la responsabilidad del Estado. Y me refiero a la inteligencia policial de verdad, no a la inteligencia policial de la Operación Huracán, que fue un fiasco y una vergüenza a nivel nacional. A su juicio, 4 años de estado de excepción en la Araucanía, ¿ha sido excesivo, se ha normalizado o está bien? Si usted fuera diputado, ¿lo aprobaría? Hoy lo aprobaría por necesidad, lamentando aprobarlo, porque cuando hay un estado de excepción de 4 años, ya no es tal, no es estado de excepción. Si el estado de excepción se tiene que seguir aplicando es porque las cosas no están funcionando no están funcionando bien. Más allá de que hoy día existan cifras que demuestran una baja en algunos atentados, me parece que son cifras un tanto extrañas, que confunden, porque justamente mientras se entregaba el informe de la baja en la cantidad de atentados, ocurrió lo que tú decías, Cata, de lo que pasa en la 5 Sur, o sea, en una vía estructural, en una vía principal que une el país hacia el sur, que se te atraviesen vehículos con armamento casi de guerra y atenten contra quienes van allí circulando, eso es grave, y no significa que es uno más o un caso menos, significa que hay casos que son realmente graves. Yo creo que allí hay que hacer bastante, y ahí me uno a la crítica que hace Cristian. Creo que hay un tremendo problema de inteligencia. O sea, no es posible que hoy día la delincuencia incluso común se adelante a nuestras policías. ¿Hay un tema de inteligencia? Claro que sí. Hay un montón de elementos hoy día tecnológicos, digitales, que están a disposición y que tienen que ser usados. Y yo no veo que se están utilizando. Y esta no es una crítica al gobierno, es una crítica al Estado de Chile. Esos hechos que recientemente estaba mencionando, ¿usted los cataloga como terrorismo o qué concepto usaría? Bueno, yo sé que es un tema legal, un tema jurídico, pero de mi punto de vista creo que eso es literalmente terrorismo. Candidato Dulansky, ¿a favor o en contra de prorrogar el estado de excepción? Yo estoy en contra, pero echo de menos una acción más decidida del Estado. Yo estoy en contra porque la prevención del delito, la seguridad pública, le corresponde fundamentalmente a Carabineros de Chile, porque la policía de investigación es una policía investigativa. Entonces, eso es lo que tenemos que fortalecer, ¿no? No podemos seguir permanentemente con el ejército, digamos, desviándolo desde otro tipo de funciones, porque no les corresponden, pero sí tenemos que fortalecer, en este caso, digamos, las policías, pero también tenemos que generar la pregunta de qué es lo que está pasando en las comunidades. Si este es un problema político del Estado, ¿por qué han pasado tantos años y el Estado ha sido incapaz de resolver dialogando este conflicto que de alguna manera genera estas explosiones? Y en el caso de los delincuentes, en general, los que cometen algún delito que está sancionado, yo no voy a justificar por nada, no atribuyéndole, digamos, a concepciones ideológicas, sino que para mí, cuando se comete un delito que está tipificado en la normativa chilena, eso es un delito y no merece otra calificación, por tanto se tienen que aplicar las penas que efectivamente corresponden. ¿El tema judicial estaría entonces al debe, Cristian, o no? A ver, lo que pasa es que tiene que ver con la capacidad persecutoria y ahí vamos a meternos a otros temas que son bastante relevantes y que tiene que ver con la recarga que tiene el Ministerio Público. Por ejemplo, con la capacidad también de reaccionar de los tribunales de justicia. Yo creo que en materia penal se hace lo suficiente, pero también resulta a ratos insuficiente porque vemos que procedimientos se extienden por una cantidad de tiempo excesiva. Entonces, tenemos que fortalecer también la prevención, policías, persecución criminal y también el rol que tienen los tribunales de justicia, pero lo más importante es que hay que tratar de hacerse cargo del problema de fondo, de por qué ocurren este tipo de situaciones. El problema de fondo es mucho más... Y que no representa para nada al pueblo mapuche. No, en absoluto. Pero esto es mucho más complejo porque tú nombras algunas instituciones que tienen que ser de alguna forma
Pero me refiero en general, Sí, sí. delitos en general. Exactamente, pero por ejemplo hay otras instituciones que yo quiero tomar así muy al pasar. Gendarmería, cárceles en Chile, también está relacionado con aquello. El tipo de delitos que llegan algunos a cumplir una pena, los juntan a todos en un lugar. Hoy día los gendarmes... Contaminación delictiva. Hoy día los gendarmes son un preso más dentro del sistema. Los beneficios, las situaciones que están viviendo, el sistema carcelario en Chile no da para más. Entonces, eso es una cuestión gigante que hay que empezar a abordar, Pedro, yo fui, de una vez por todas. Yo fui seremi de justicia, Claro que sí. recorrí todas las cárceles de la región de la Araucanía y la infraestructura penitenciaria. A pesar de que hicimos muchas gestiones, pero todas las regiones tienen un centro penal. Nosotros dejamos presentada una iniciativa, lo conversamos en aquellos tiempos, que se me va a caer el carnet, con el senador Vázquez. Hablamos con el ministro, tuvimos una reunión con el ministro en esa época, Maldonado, le hicimos una presentación respecto de una ubicación, tuvimos un debate entre un par de alcaldes que en su oportunidad ofrecían los espacios para construir un nuevo penal, pero la decisión en esa oportunidad del gobierno, como estaba terminando, se la pasó al otro gobierno y el tema se diluyó hasta el día de hoy. Necesitamos va más allá de una penitenciaria distinta. Sí. Temuco no resiste más, esa cárcel no resiste más en el centro. Se ha avanzado en ese tema, yo sé que se han hecho gestiones, pero estas gestiones se vienen haciendo hace mucho tiempo. Sí, pero esto va más allá de reubicar incluso una cárcel, sino que el sistema completo. Por eso te digo. Es un sistema que hay que darle una vuelta y hacer cambios profundos. Solamente para complementar lo que estaban comentando recién de Gendarmería, contarles que hoy estuvimos con dirigentes de Gendarmería de la asociación, quienes acusan, ¿cierto? No digo denuncian porque no hay una denuncia formal, pero señalan que hay una... hacinamiento muy importante, por lo menos en Temuco, en donde una celda para 2 personas están durmiendo 7 internos que están durmiendo incluso en el piso, y ellos acusan que no están siendo escuchados. Solamente quería complementar eso. Para cerrar el punto de seguridad con el candidato Dulansky, usted delante comentaba que no está de acuerdo con hablar de terrorismo en la Araucanía. Solamente quiero preguntarle, por temas de tiempo, ¿con qué término define lo que actualmente ocurre en la región? Yo lo voy a definir en primera instancia como violencia ocurrida en sectores no urbanos, por tanto rurales, y la calificación jurídica la hacen los tribunales, y eso lo tiene que entender la clase política, Pedro. O sea, tú puedes hablar de terrorismo, pero ¿por qué? Explícame ese tema. No logro entender, porque si tenemos una definición legal de lo que es terrorismo y son los tribunales los que califican terrorismo, ¿por qué gente que no ha participado en dictar una sentencia que califique un acto como terrorista habla de terrorismo? Sí, pero esa calificación de tribunales también puede ser mañosa. Bueno, pero nosotros le entregamos la competencia y por eso tenemos una división de poderes. Tenemos un ejecutivo, legislativo y un judicial que se encarga de eso. Entonces, si no compartimos, yo te invito a que cuando seamos diputados, mejoremos la legislación terrorista y la pongamos como una legislación de primer nivel. Yo sé que se hizo una modificación, pero para mí un matrimonio de adultos mayores quemado, vivo, en una casa, cuando vehículos de la 5 Sur son abordados con armamento de guerra, eso es terrorismo. Acá tú los tienes condenados y tienes a los responsables condenados por delitos terroristas. Bueno, entonces hay terrorismo. Sí, ese fue un hecho terrorista, no que haya, por favor, Pedro, igual yo creo que hay que ser como preciso en el lenguaje. Sí, no, sí está bien, pero no hablar de terrorismo así, pero tampoco desconocer que no lo existe. Hay niveles de violencia, y lo dijo la multigremial, que han disminuido. Sí, y hay actos terroristas en la región, evidentemente, y lamentablemente. Esperemos los resultados que hagan los tribunales de justicia. Sí. No hablemos de terrorismo así como viene a hablar el señor Carter y otros que van a arreglar ese tema acá. A su juicio, entonces, no hay terrorismo, pero sí hay hechos de carácter terrorista. Tenemos algunos fallos por condenas por actos terroristas. Eso no lo puedo desconocer. Ya, pero ¿qué lo dice en el ámbito, por ejemplo, judicial, no personal de su percepción? Yo no siento terror porque ando todo el día acá en Temuco y he visitado toda la provincia de Cautín. Estuve en Malleco durante mucho tiempo y no tuve terror de nada, ¿no? Hay situaciones puntuales que han sido condenados por actos terroristas, sin duda. Eso es así. Pongamos en perspectiva las cosas.
Perfecto. Bueno, de esta manera estamos llegando al término de este debate en su cuarto capítulo con ambos candidatos, pero antes de despedirnos queremos darles la oportunidad de dirigirse a los habitantes de la Araucanía, particularmente al sector al que buscan representar, que es el Distrito 23. Para ello van a tener 1 minuto para entregar su mensaje final. La idea es que también puedan, por supuesto, resaltar ciertas propuestas y conocer cuáles serían sus compromisos en caso de resultar electos el próximo domingo 16 de noviembre. ¿Algún candidato quiere comenzar? Antes de dar este minuto de confianza, me gustaría hacer como un muy breve análisis, obviamente para clarificar tanto las posturas que ustedes van a decir en este minuto de confianza, por así decirlo, pero también aclararle a nuestra audiencia. Salvo la discordancia del concepto de terrorismo y demás, y por allí un elemento menor sobre la descentralización, ¿cierto? Están un poco a favor los dos, pero igual hay cositas que deberían mejorarse. El resto de las temáticas, calidad de vida, conectividad, todo coincide. ¿Cómo Cualquiera coincide en eso? Digamos? Claro, pero Hay cuestiones que son evidentes. claro, pero cualquiera que, pero entendiendo la mentalidad de nuestros votantes, ¿cierto? Y apelando a los teóricos de ciencia política que utilizan los partidos políticos, el votante, quien los está viendo hoy, utilizan los partidos políticos precisamente para canalizar sus demandas, sus necesidades, ¿cierto? Pero yo creo que están un poco confundidos los televidentes, porque entonces, en esencia práctica, votar por RN o por el Frente Amplio casi da lo mismo. Entonces, bajo esa premisa, entiendo y valoro, porque acá hay un elemento que me gustó mucho del candidato Dulansky, y es, claro, que logren articularse grandes programas y lleguemos a grandes acuerdos. Pero también pensando en aquellos que en este momento nos están viendo, ¿cuál es el factor diferencial que ustedes representan y que desean desmarcarse de otras propuestas de candidatos? Es que Frente Amplio se quería acercar a RN. No, yo que cruzar RN y quiere cruzar la... Así que con esta precisión un poco aquí entre lo académico, volviendo otra vez a las raíces teóricas de los partidos que analizan las demandas, también ofrecerle a aquellos que nos están viendo desde sus pantallas mayor claridad sobre sus propuestas, ¿cierto? Tienen este minuto de confianza, así que... ¿Quién quiere comenzar? Yo voy a partir, esto Perfecto. todavía no parto, ¿sí? No, es como permitirnos pasar como por 8 o 10 vehículos en los semáforos, ¿cierto? Cuando la gente te trata de preguntar algo y no le puedes contar mucho. Pero voy a usar mi minuto para decirles que, en lo personal, yo soy un candidato que busca representar a las personas, más allá de representar a un segmento político determinado. Cuando uno conoce la región, y en eso quiero ser súper enfático, yo conozco mi región, sé las necesidades que tiene. Yo quiero representarles como una persona que se pone en el lugar de las familias. Yo acuño el concepto de familia en esta candidatura, al igual que como lo he hecho en otras ocasiones. Para mí la familia es el pilar de toda sociedad. Y cuando uno trabaja pensando en las personas, pensando en las familias, trata de humanizar en definitiva la política. Y yo creo que la política hay que humanizarla. Y de mí tendrán un diputado cercano que se pone en el lugar de las personas, que va más allá de las decisiones de las cúpulas políticas, porque en definitiva yo me siento un representante de la persona de la calle, de aquel que trabaja, que se levanta muy temprano, que tiene sueños, que quiere emprender, aquel que tiene desafíos, del adulto mayor, que está viviendo su última etapa de su vida y que hoy día necesita ser regaloneado. Por tanto, si hay personas que quieren ser representadas por alguien que ha vivido lo mismo de ellos y que tiene la misma idea de poder sacar adelante a la región, puede contar conmigo. Su turno, candidato Dulansky. Yo creo que, a ver, con las diferencias que podemos tener con Pedro, creo que igual aspiramos a lo mismo. Yo agregaría particularmente a grupos que a veces han sido excluidos de la sociedad, ¿no? Y de las políticas, y cuando uno mira las posturas que tienen algunos partidos políticos que hoy día no son gobierno, ¿no? Que representa Pedro, de repente uno echa de menos la política pública decidida respecto de las personas con discapacidad y sus familias, por ejemplo,
no necesariamente son inclusivas. Nosotros hablamos de una sociedad inclusiva, a diferencia hoy día, digamos, de los partidos que son oposición. Queremos igualdad en la dignidad y derechos de las personas. O sea, aquí no pueden haber personas que por tener una billetera más delgada no tienen acceso a educación, no tienen a educación de calidad, como se puede decir, a salud de calidad, ¿no? Entonces nosotros tenemos que fortalecer, y yo creo que ahí hay una diferencia. Para nosotros el rol que tiene el Estado en el desarrollo de las distintas dimensiones de la persona es determinante. No todas las personas tienen para pagar algunos derechos sociales que algunos los califican no como derechos sociales, sino que tal vez como bienes de consumo. Lo hemos escuchado. En algún momento el presidente habló de que la educación era un bien de consumo. Para nosotros no es así. Son derechos sociales. Queremos profundizar esos derechos sociales y construir una sociedad mucho más inclusiva. Y allí, también en el caso mío personal, aspiro a representar a las personas trabajadoras, fundamentalmente por lo que he hecho en mi vida, y a sus familias. Perfecto, candidato Cristian Dulansky del Frente Amplio, candidato Pedro Durán de Renovación Nacional. Queremos agradecerles por su compañía el día de hoy, por aceptar también la invitación a este debate, no por nosotros, no por mí ni por Germán, sino que más bien por quienes nos están viendo a esta hora de la jornada en sus casas, para que puedan votar informadas el próximo domingo 16 de noviembre. Gracias a ambos candidatos, gracias Germán también por la compañía el día de hoy. A ti también, Catalina, a nuestros invitados y a ustedes. ¿Quiénes nos dan? Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, y quédense muy atentos porque muy pronto seguiremos con más invitados, tanto a la Cámara Alta como a la Cámara Baja, para conocer quiénes van a integrar finalmente el Congreso, ¿cierto?, durante los próximos años. Seguimos muy pronto en Araucanía Decide.